El teorema de Tales y la semejanza de triángulos enmarcada en la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, por Giovanna María Jurado Hurtado, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Maestría en la Enseñanza de las Matemáticas, Medellín, 2018. Estructura del trabajo. La propuesta contiene tres aspectos fundamentales: los aspectos preliminares, el marco referencial y el diseño metodológico. En los aspectos preliminares encontramos el estado del arte, la descripción y planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. En el estado del arte se estudió a Brousseau como referente fundamental en la teoría en la que se marcó la propuesta. En su artículo Fundamentos y métodos de la didáctica de las matemáticas, muestra la necesidad de cambiar las clases tradicionales a partir de situaciones didácticas, orientadas por el docente y que conducen al estudiante a ser parte activa en la construcción del conocimiento. Briceño y Alamillo son dos docentes investigadores de la Universidad de Zacatecas, México, que realizan una propuesta que consiste en diseñar situaciones didácticas usando material didáctico para la comprensión de la noción de semejanza en estudiantes de segundo de secundaria. A lo largo de su investigación se resalta la importancia de emplear en los procesos de enseñanza recursos didácticos que sean visuales y tangibles. Encontramos también a Godino, Batanero y Font, que en el libro Geometría y su didáctica para maestros plantea que la geometría está en todo lo que nos rodea: la naturaleza, los juegos, el deporte, el arte. Y por tal razón, el estudiante desarrolla el conocimiento gracias a las experiencias vividas desde su contexto, y así se le facilita la representación espacial. Y por último, dos estudiantes de la Universidad de la Costa, Torres y Racedo, en el año 2014, hacen una investigación que busca medir el impacto que tiene la implementación del software educativo GeoGebra en la enseñanza del aprendizaje de la geometría. Ellos resaltan la importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que éstas constituyen parte de nuestra vida diaria. El planteamiento del problema. En las instituciones educativas oficiales es muy incomún encontrar que la enseñanza de las matemáticas se le ha restado importancia al trabajo del pensamiento espacial y los sistemas geométricos, enfatizando en la mayoría de los casos en el pensamiento numérico y variacional. Los docentes de la institución educativa María Montessori dedican poco tiempo a la enseñanza de la geometría y emplean estrategias convencionales. El área cuenta con una intensidad horaria de 5 horas semanales y no se evalúa como asignatura independiente ni la geometría ni la estadística. Cada profesor decide en qué momento y cómo aborda los contenidos referidos a estas asignaturas. Los estudiantes de grado noveno obtienen un desempeño bajo en el área de matemáticas en las pruebas internas y externas, presentando grandes dificultades en la solución de los problemas propuestos en el componente geométrico. Teniendo en cuenta que el bajo desempeño académico de los estudiantes puede incidir diversos factores, se pretende implementar una estrategia de enseñanza que le permita a los docentes de matemáticas organizar los contenidos de geometría del grado noveno, acorde a las necesidades institucionales, y que facilite el aprendizaje de la geometría, mejorando el desempeño de los estudiantes. Para atender a estas necesidades surge la pregunta: ¿cómo mejorar el aprendizaje del teorema de Tales y la aplicación de los criterios de semejanza y de triángulos en los estudiantes de grado noveno en la institución educativa María Montessori? Para dar respuesta a esta pregunta se plantean los siguientes objetivos. El objetivo general: mejorar el aprendizaje del teorema de Tales y la aplicación de los criterios de semejanza de triángulos en los estudiantes de grado noveno en la institución educativa María Montessori a través del desarrollo de unas guías de trabajo enmarcadas en la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. Los objetivos específicos: organizar actividades y situaciones didácticas que conlleven al aprendizaje del teorema de Tales y la aplicación de los criterios de semejanza que se ajusten a la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau.
Diseñar guías de trabajo para los estudiantes de grado noveno de la institución educativa María Montessori que les permita reflexionar en la solución de problemas, comunicar y validar los aprendizajes obtenidos sobre la semejanza de triángulos y la aplicación al teorema de Tales, atendiendo a lo que se plantea en la teoría de las situaciones didácticas de Brusseau. Desarrollar las guías de trabajo con los estudiantes de grado noveno de la institución educativa María Montessori. Analizar los resultados de la aplicación de las guías de trabajo basada en la teoría de las situaciones didácticas de Brusseau para el aprendizaje de la semejanza de triángulos y la aplicación del teorema de Tales en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa María Montessori y determinar la pertinencia de la aplicación de la propuesta. El marco referencial. En el marco referencial encontramos los aspectos legales, los aspectos conceptuales, aspectos históricos y el marco teórico. Los aspectos legales. La propuesta está enmarcada en las disposiciones legales que rigen la educación colombiana, la Constitución Política de Colombia, Ley 115 de 1994, lineamientos curriculares en matemáticas, estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje y el plan de estudios de la institución educativa María Montessori. Los aspectos conceptuales. En los aspectos conceptuales vamos a trabajar el concepto de razón, proporción, criterios de semejanza y teorema de Tales. Los aspectos históricos. Los babilónicos ya tenían una noción del concepto de semejanza y el teorema de Pitágoras y Tales. Saben que los lados correspondientes de dos triángulos rectos semejantes son proporcionales. Los egipcios parecen acostumbrados a las transformaciones que comprenden la semejanza de rectángulos con ayuda de triángulos isósceles y trapecios isósceles. Los griegos consideraban como padre de la geometría a Tales de Mileto. Este es considerado el fundador de la geometría. Recogió algunos conocimientos en los viajes que hizo a Egipto y realizó las primeras demostraciones de teoremas a través del razonamiento lógico referente a la semejanza. A él se le atribuye la proporción que hace referencia a un criterio de semejanza de triángulos, empleando la proporcionalidad entre los triángulos semejantes. Tales de Mileto medía distancias entre la costa y barcos en alta mar. Los pitagóricos relacionaron los números y las magnitudes a través de las proporciones. El teorema de proporcionalidad permite encontrar segmentos lineales que cumplen condiciones de proporcionalidad. Durante el siglo XVI y hasta principios del siglo XVIII, los geómetras renacentistas se centraron en los problemas de representación del espacio, que fueron un punto de partida para el estudio de las transformaciones y que se convirtieron en una herramienta de gran utilidad en la resolución de problemas espaciales, en la pintura y en la arquitectura. Surge así la geometría proyectiva, siendo el teorema de los triángulos de Desargues uno de los primeros descubrimientos en la actualidad. La semejanza, como objeto de enseñanza, se emplea como un método para resolver problemas de construcciones geométricas. El teorema de Tales es de gran importancia y aporta nuevos conceptos, ya que la justificación de los criterios de semejanza de triángulos se apoya en él. El diseño metodológico. El marco teórico. Esta propuesta trabaja la teoría de las situaciones didácticas de Brusseau. Brusseau nos plantea las situaciones didácticas, las situaciones adidácticas y los fenómenos de la didáctica. Las situaciones didácticas encontramos las situaciones de acción, de formulación, de validación e institucionalización del saber. En las situaciones adidácticas no hay intervención del docente. Los fenómenos de la didáctica que plantea Brusseau son el efecto Topaz, el efecto Jourdain, el deslizamiento metacognitivo, abuso de la analogía, envejecimiento de las situaciones de enseñanza. En el efecto Topaz, el estudiante alcanza los aprendizajes con la ayuda del docente. El docente debe formular nuevas preguntas que sean más accesibles a la capacidad de los estudiantes. En el efecto Jourdain, el estudiante formula conocimientos con poca rigurosidad matemática y el docente los acepta para evitar discusiones con él.
El deslizamiento metacognitivo: el estudiante no logra los aprendizajes a través de las situaciones planteadas y por consiguiente el docente debe intervenir con sus propias explicaciones. El uso abusivo de la analogía consiste en que el estudiante fracasa en su aprendizaje. Por tal razón, el docente plantea problemáticas a los que ya ha dado respuesta para que el estudiante pueda resolver. El envejecimiento de las situaciones de enseñanza es cuando se ponen en práctica cada vez las mismas situaciones en grupos distintos, observando que no surgen los mismos resultados, por lo cual surge la necesidad de estarlas cambiando y actualizando. En el diseño metodológico vemos que la propuesta se centra en el enfoque cualitativo. Esta se enfoca en comprender los fenómenos desde la perspectiva de los participantes, en un ambiente natural y en relación con el contexto. Se emplea el método fenomenológico, ya que se realiza una descripción y análisis detallado de cómo el estudiante interactúa con el medio didáctico, en particular con el software dinámico GeoGebra, que se utiliza como recurso didáctico. Además, se observa y se describe la interacción que se establece entre estudiante-profesor y estudiante-conocimiento cuando se enfrenta a los tres tipos de situaciones didácticas propuestas por la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau: las situaciones de acción, formulación y validación. La propuesta se aplica a una muestra de 20 estudiantes del grado de 9.1. El desarrollo de las guías didácticas se realiza en 15 sesiones de clase de 55 minutos. Los instrumentos para recoger la información son el diario de campo, las entrevistas semiestructuradas, las fotos y las guías de trabajo desarrolladas por los estudiantes. En el análisis de la información se hace una descripción de las situaciones didácticas, la interacción con el medio, el papel del docente y las posibles respuestas de los estudiantes. A continuación se presenta un ejemplo de las actividades que se trabajan con los estudiantes. En esta situación de acción, el estudiante tiene que representar en GeoGebra rectas paralelas y no paralelas cortadas por dos transversales. Para dar respuesta en las situaciones de formulación a las preguntas que se plantean y así poder llegar a la conclusión de que en condiciones se debe aplicar el teorema de Tales. Lo positivo de esta situación de acción es que el estudiante debe trabajar con autonomía, ya que cada gráfica con sus respectivos valores es diferente y así evita depender del trabajo de los compañeros. Les presento la lista de referencias. Muchas gracias por la atención prestada.